13 al verso 15, el apóstol Pablo está diciéndole algo glorioso a la iglesia a través de una carta o virtualmente. Y lo que él les está diciendo a los hermanos, él les da a entender la realidad la cual ahora en la cual estaba su vida. Y por eso dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra mente o vuestra carne, dice, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. O sea, lo que el apóstol está diciendo, les está recordando a los hermanos de la iglesia en Colosas que ellos habían tenido una condición antes. El antes era una condición de esclavitud y de muerte, era una condición pecaminosa, era una condición absolutamente mala. Y lo que él insiste a los hermanos, les dice estas palabras: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su mente, el Dios les dio vida juntamente con Cristo, borrando, quitando, perdonando todos los pecados. El verso 14 y 15 dice que nuestro Señor y nuestro Dios anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuáles eran esos decretos? Muy posiblemente pudieron haber sido todos los decretos dados en el tiempo de la ley. Todo lo que obviamente le enseñaba al hombre lo que era el pecado, lo que era obviamente la justicia de Dios. Y cuando el apóstol dice estas palabras, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ahora, ¿cómo se anuló esa acta? ¿Cómo era que aquello que estaba allí condenaba la vida de los hombres? Y luego dice que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio del Señor, a través de su muerte, Él entonces, habiendo cumplido toda la ley, la que no había cumplido ninguno de los hombres en su plenitud, el Señor vino y la cumplió. Él quitó esa acta, lo que nos acusaba, lo que obviamente nos condenaba, lo que Dios había escrito anteriormente. Él viene y la mueve. ¿Para qué? Para que eso ya no fuera algo que nos privara de estar con Dios. Y en el verso 15 dice: y despojando entonces a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestra vida fue trasladada de un reino a otro reino. Antes nuestra vida servía o estaba cautiva en el reino de las tinieblas. Allá también hay un rey. Es un rey egocéntrico, malo. Es un ser que simple y sencillamente no tiene nada bueno en sí. Pero nuestro Señor y nuestro Dios vino para que nosotros tuviésemos una vida abundante en Él. Él vino para darnos una vida nueva, para darnos un futuro eterno con Él a su lado. Él vino e hizo todas estas cosas para bendecirnos en gran manera. Y por eso es claro lo que tenemos que entender, que nuestra vida antes estaba así, de esta manera. Nosotros teníamos sobre nuestra vida un poder y un dominio que nos gobernaba, que no nos daba a nosotros absolutamente nada bueno. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, en la carta que él da a la iglesia, el capítulo número 2, el verso 1, 2, 3 y 4, ciertamente él enseña esta gran verdad. ¿Qué es lo que él le dice a la iglesia en Efesios 2, verso 1 al 4? Les enseña y les dice que la condición de la iglesia antes de Cristo era una condición de pecado. Y por eso dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis o anduvisteis en otro tiempo. Vea claramente lo que Él dice. Ustedes estuvieron en otro tiempo en ese estado pecaminoso, pero ahora Dios les ha dado a ustedes una bendición. Ustedes antes seguían la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, dice el apóstol Pablo en ese tiempo que escribió la carta, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a esa potestad, haciendo lo que él quería, viviendo para Él, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, dice el verso número 3.
O sea, vivíamos para hacer lo malo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el verso número 4 testifica hoy, como lo hizo en aquel día, y dice, pero Dios, eso es lo bueno, pero ese gran Dios, que es rico en amor y en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él hizo una obra. ¿Para qué? Para podernos trasladar, para podernos quitar de ese estado de inmundicia y de maldad y podernos dar a nosotros esperanza. O sea que la vida que hoy tenemos, la bendición que hoy Dios nos ha dado, a las cosas que hoy nos exponemos, es simple y sencillamente al favor de Dios que ha obrado o operado en virtud de nosotros. Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Si Dios no hubiese tomado la acción para venir y bendecirnos, nuestra vida hoy estuviera en un estado precario, pecaminoso, lleno de inmundicia y de maldad. Por eso ahora, al darles a ustedes el significado de la palabra reino, escuche con atención qué es lo que Dios ha hecho. Aunque podemos nosotros llevar del estado secular al estado espiritual todas estas cosas, es importante que entendamos el significado de la palabra reino. Dice, las grandes subdivisiones en que se consideraban distribuidos los seres naturales. O sea, cuando usted oye hablar de reino, usted va a oír hablar del reino animal, el reino mineral y el reino vegetal. Pero en sí, la palabra reino en su expresión más común dice que procede del latín, de una palabra que se dice remnum. Es el territorio o aquel territorio cuyos sus habitantes están sujetos a un rey. O sea, nuestra vida antes estaba sujeta a ese rey de maldad, a ese rey de inmundicia, a ese rey de destrucción, a ese rey de impiedad. Nuestra vida antes estaba sujeta a él, y sigue diciendo ahora que reino también es aquella constitución de estados en los cuales alguien las gobierna. Entonces, si nuestra vida estaba sujeta antes a ese rey, hoy nuestra vida tiene que estar sujeta a otro rey, uno que es verdadero, que es sobre todas las cosas, que es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso es importante entender esto. Ahora, también la palabra reino dice, se trata de un estado regido por un monarca o por su monarquía, la forma de gobierno en que el cargo supremo es unipersonal, o sea que es de uno solo el que gobierna. Y luego dice, y es vitalicio, que eso quiere decir desde que se obtiene, la persona lo posee hasta que muere. Y enseguida dice, y por lo general, todos los que están hoy en un reino, hablando secularmente, esto lo han recibido hereditariamente, hablando de los reinos de los pueblos, de las naciones. Cuando lo heredan es hasta que se mueren. Pero nosotros hoy vamos a ver esto en un sentido espiritual. Por eso es importante que entendamos que en un reino el poder del monarca puede ser absoluto, y eso es verdad. El rey no debe rendir cuenta a nadie ni a nada de cada uno de sus actos. Él tiene absoluta libertad para mandar. En la actualidad, la mayoría de los reinos son regidos por monarquías constitucionales, o sea que se han constituido. Insisto que muchas de esas pudieron haber sido heredadas, o sea, cuando una persona era rey, quizás su hijo vino a ser rey, y posteriormente alguien más cuando esta persona muera. Ahora bien, el concepto de reino también se utiliza en el lenguaje coloquial para nombrar al ámbito propio de una actividad. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en el sentido espiritual nosotros estamos refiriéndonos al ámbito de una actividad en lo espiritual. Hoy sigue habiendo un reino de inmundicia y de maldad. Hoy sigue habiendo un reino de las tinieblas. Hoy sigue habiendo en este momento un reino de destrucción beliabélico o maquiavélico. Hoy sigue habiendo todo esto y está presente en esta vida.
Pero nosotros tenemos que entender que en ese estado de inmundicia y de maldad hay todavía una esperanza, hay todavía una solución. Hay todavía un corazón glorioso, amoroso, que quiere rescatar al individuo, como un día lo hizo con nosotros. Se entiende que el reino de este ser inmundo, lleno de maldad, está todavía en operación. No podemos descartarlo. Y nosotros tenemos que entender que nuestra vida fue trasladada. La palabra trasladar es transportar, es traer de un lugar. Fue traída de ese estado de muerte hacia la vida. Fue traído de ese estado de condenación al estado ahora de la salvación. Fue traído de ese estado de desesperanza a una firme y fiel esperanza. Alguien se alegra por todo esto. Eso es lo que nos ha pasado a nuestra vida. Eso es lo que le puede pasar a usted si usted cree en el Salvador del mundo, que es Jesús. Mientras usted no crea, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca, esté de acuerdo con la palabra o conmigo o no esté de acuerdo, su vida está en un estado de esclavitud, en un estado donde reina la maldad, en un estado donde el fin será solo destrucción. Esa es la verdad. La Biblia no habla de otra manera. La Biblia enseña la verdad. Y la verdad es solamente lo que hace libre a la persona. La verdad es la que la transporta de la muerte a la vida. La verdad es lo que le da ahora un porvenir exacto y perfecto con el Señor nuestro Dios. Por eso cuando leía en Efesios 2, dice el apóstol: ustedes estabais muertos en delitos y pecados. Para poder salir de ese estado de muerte, se tiene que ser trasladado de la muerte a la vida, y el único que puede hacer eso es Jesús nuestro Salvador. Ahora los que vivimos por Él, porque Él nos ha dado esta gloriosa bendición. Ahora bien, si nosotros queremos espiritualizar todo lo que hemos dicho del reino, tenemos que entender que el reino de Dios es el gobierno donde reina y manda Dios. Absolutamente. Él no le pide consejo a nadie ni pide permiso a nada para reinar. Ese reino de Dios ahora se está viviendo aquí en la tierra espiritualmente. Pero un día después de la batalla de Armagedón, según la palabra de Dios, un día este reino será establecido aquí en la tierra, donde Jesucristo reinará y reinaremos con Él también nosotros por 1000 años. Dios nuestro Señor quiere que entendamos que hoy nuestra vida ha sido trasladada, ha sido quitada de ese lugar de muerte, de inmundicia y de maldad y de desesperanza. ¿Por qué? Porque el rey de ese reino de maldad y de oscuridad, Él no le da tregua a nadie, Él no tiene compasión de nadie. Lo que Él busca es la destrucción eterna de los seres llamados seres humanos, que fueron hechos a la imagen y conforme a la semejanza de Dios nuestro Señor. El placer más grande del enemigo es causarle tristeza a Dios por la destrucción del ser que fue hecho como corona de la creación. Y Él no quiere que las personas salgan de ese reino de maldad. Él no quiere que las personas salgan de esa inmundicia. Él quiere que las personas estén viviendo en la oscuridad. Él no quiere que les alumbre la luz del evangelio. Por eso en 2 Corintios 4:3 el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y le decía en esta hermosa carta algo muy hermoso para que hoy nosotros lo entendamos. ¿Y qué es lo que él le confirmaba a la iglesia? Le dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y luego vean la operación de este rey, que no quiere que nadie se vaya de su dominio, que no quiere que nadie se vaya de donde está su autoridad. Y lo que sigue diciendo entonces es claro, que esto está encubierto, dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es el Dios que reina en ese reino, es el diablo, es Satanás. Es el inmundo, el inicuo, el malo, como usted lo quiera llamar. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él quiere que las personas continúen allí. Él quiere que las personas no entiendan. Y Él desea que los que hemos entendido un día volvamos a ser tan ignorantes como antes.
y no podamos reconocer que lo que nos ha pasado ha sido glorioso. Oía el canto que estaban cantando el Praise Team, y sabe una cosa, lo más impresionante que debemos de entender, que la batalla épica que vino el Señor nuestro Dios a tomar aquí en la tierra con su mayor adversario, el diablo, el Señor nuestro Dios no lo confrontó a él como Dios. Eso es lo que debemos de entender, que Él, hermanos, tomó el estado vulnerable, limitado. Él se humilló haciéndose como su creación, y en el estado más vulnerable donde Él, Dios, se podía poner, vino y le ganó. ¿Y saben cómo Él ganó? No ganó a la fuerza, ganó, y como decía el canto, Él vino y venció con el amor, y ese amor es lo que ahora debe de estar en nosotros. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor y nuestro Dios. Él lo hizo con amor. Él no usó de su poder, Él no usó de la grandeza de su gloria. Si Él hubiese usado de su poder y de su gloria, hubiera dicho al Satanás: Satanás, tú y todos los que se rebelaron contra mí, sean no más. Y al instante ¡pum!, se hubieran acabado. Pero Él vino y se colocó en una posición vulnerable. Él vino a mostrar su verdadera santidad, su grandeza, que Él no se compara a nada ni a nadie, que Él no es semejante a nada, que todo dependemos de Él. Eso es lo que Él hizo. Y Él vino, amados hermanos, y con ese amor por la humanidad, cuando estaba muerta en delitos y pecados, vino y la rescató, vino y la salvó. Vino y entregó su vida para que nosotros pudiésemos tener nuevamente esperanza. Eso es lo importante de decir. Quiere decir que no hay manera de escapar de allá. Hay una nomás. Hay una nomás. Y no esté pensando en que vaya y lo rescate Rambo, o Van Damme, o Nico. No piense en eso. La única manera para poder ser rescatados de ese reino, que también tiene poder, un poder destructivo, mundano, malo, es solamente por la obra de nuestro Señor Jesús. Es solamente por lo que Él ha hecho, lo que Él ha obrado. El apóstol, al escribir esta carta a los colosenses, ellos tenían, hermanos, o temían, más bien dicho, a las fuerzas invisibles de las tinieblas. Ellos estaban viviendo su vida como en incertidumbre, pero el apóstol aparece con esta gloriosa palabra de Dios y les dice: quiero que conozcan esto. Ustedes fueron trasladados. Si alguien entendía esa palabra trasladar, era la gente que vivía antes en el pasado, que ellos conocían las batallas épicas entre pueblo y pueblo, rey y rey, y qué era lo que pasaba cuando un rey venía y conquistaba a otro. Lo primero que hacía, tomaba al rey y lo llevaba por delante, exhibiéndolo, y a todos los que estaban con él. Los exhibía, ¿para qué? Para mostrar su poderío, para que de boca en boca la gente dijera: este sí tiene poder, este ha venido para conquistar. Y ahora nuestro rey ha hecho lo mismo. Él vino y ha exhibido que Él obviamente ha vencido a la maldad, que Él ha derrotado a la maldad, que ahora en este estado del reino en el que vivimos, en el reino espiritual, los que somos de Él, sus súbditos, que hemos creído en lo que nos ha pasado, ahora ya no estamos bajo el poder y el dominio de aquel otro. Ahora nosotros estamos aquí también para gobernar, por lo que nuestro Señor y nuestro Dios nos ha dado. El apóstol les dice que esas fuerzas invisibles de las tinieblas ya no tenían efecto controlador sobre ellos, ya no tenían efecto para gobernar sus vidas, que ellos habían sido trasladados, que habían sido tomados y habían sido llevados ahora al reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Él es ahora nuestro Rey. Este reino de la luz ahora, amados hermanos, es un reino diferente. En este reino hay amor, hay compasión, está la benignidad del Señor. Donde es quitada la culpabilidad, hemos sido traídos a la libertad, al perdón. En aquel otro reino el enemigo solamente te estará acusando y te hará ver el estado deplorable de la vida. Pero podemos darnos cuenta que hoy nuestro Dios nos ha salvado. Fuimos rescatados de ese reino rebelde.
Fuimos llevados ahora, o hemos sido traídos, más bien dicho, al reino glorioso de nuestro Señor y Dios, para servir a este justo y santo Rey, para hacer su voluntad, para vivir conforme a su deseo. Y lo importante es entender también que al tiempo que el Señor nos ha librado de la potestad o del poder de las tinieblas, esto encierra algo o una idea de que a través de la salvación Él nos ha rescatado, Él nos ha bendecido, Él nos ha quitado de la tiranía del enemigo, ampliando obviamente el Señor nuestro Dios, nuestra vida para vivir en libertad, nuestra vida para vivir en su bendición. Uno de los ejemplos claros que se puede decir se encuentra en Éxodo capítulo número 6. Y la Biblia declara cómo Dios aparece a Moisés y le dice: yo soy el Dios de los antiguos, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. En mi nombre yo no me di a revelar a ellos, pero soy el mismo Dios. Y cuando Él está hablando con Moisés, Dios le dice: he mirado, he visto el dolor, he oído el dolor en el que está mi pueblo, la cautividad a la que ellos han sido llevados. Y en el verso número 5 y 6 declara la palabra de Dios algo muy hermoso para que nosotros lo podamos asimilar así de esta manera. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo que sufría, el pueblo que estaba bajo aquel poder, el pueblo que estaba siendo subyugado. Dice la palabra de Dios, y esto es importante que nosotros entendamos: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. El verso 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Enseguida habla Dios y sigue diciendo, dice: y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. O sea que aquella generación que estuvo allá, que estaban siendo subyugados en aquel dominio y en aquel poder opresor, el Señor dice: yo los voy a venir a rescatar. ¿Y qué hizo el Señor? Si sigue usted leyendo en continuidad la palabra, Dios dice: los voy a tomar y los voy a trasladar a ese lugar, a un reino que yo tengo reservado para ustedes. La tierra donde fluye la leche y la miel, donde el símbolo de la prosperidad se pudo ver declarado a través de esas palabras. Ustedes serán prósperos, estarán bien ahí, seguros, no les faltará absolutamente nada. Yo los voy a llevar allí, yo los voy a hacer que hereden esta bendición. Y es exactamente, amados hermanos, lo que hoy nos ha pasado a nosotros. Ese lugar de esclavitud, de servidumbre donde estaba nuestra vida, fue quitado en nosotros. El Señor nos rescató, y como dice aquí el Dios eterno, el Dios de la antigüedad: yo los voy a rescatar, los voy a sacar de esas tareas pesadas, con brazo fuerte, con gloria y poder, me voy a manifestar. Nuestro Señor y nuestro Dios también lo hizo. Hoy el enemigo ha sido derrotado, hoy el enemigo ha sido avergonzado, hoy nuestro Dios se ha glorificado, hoy nuestra vida tiene ahora paz y una fiel esperanza. Y en ese contexto, en el capítulo 14 y en el verso 30, de cuando Dios dijo: voy a ir a libertar, voy a ir a hacer algo bueno para mi pueblo. En Éxodo 14:30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Así lo salvó. ¿Cómo lo salvó? Usted puede irse hacia atrás. Él abrió el mar, ahogó a los egipcios, hizo pasar a su pueblo como en seco, teniendo las paredes del agua a los lados. Todos ahí perecieron. El inmundo aquel que estaba sobre de ellos, aquellos que los oprimían, fueron quitados, porque Dios les dijo: los egipcios que ahora los oprimen jamás los van a volver a ver. ¿Sabe una cosa? Esto debe de ser alegría en nuestra vida, que el que tenía dominio y poder sobre nuestra vida, el que nos tenía cautivos en aquel lugar, el que siempre hacía su voluntad en nosotros solo para mal, que podamos entender esta palabra: a este no lo van a volver a ver, no lo van a poder experimentar, no va a poder hacer nada en contra de ustedes, y eso debe de ser glorioso.
Estuve yo oyendo a una persona hace como unos 6 días. Y cuando estuve escuchando a esta persona, estuvo testificando cómo él se fue de las garras de alguien que lo tenía cautivo. Y en ese lugar donde los tenían cautivos, los forzaban a hacer cosas deplorables. Ellos los tenían allí como máquinas solamente de aniquilación. Oiga lo que estoy diciendo. Y a estas personas solamente secuestradas allí les daban órdenes. Y las órdenes eran ir a destruir o van a ser destruidos. Y cuando yo estuve oyendo todo esto, hermanos, se me vino a mi mente algo tan horrible. Y dije yo, qué triste es vivir de esta manera. Qué triste es tener a alguien con poder, sea como sea, lo obra en la vida de la persona y lo tiene cautivo. Y cuando yo oía decir estas palabras a esta persona y decía, allí tú no tienes voz, no tienes voto, no tienes derecho, solo se te dice lo que vas a hacer, se te da de comer si quieren, puedes dormir si quieren. Y cuando yo oía esto, yo lo relacioné con esta prédica. O sea, ese es un poder que ejerce autoridad destructiva en la vida de una persona. Y muchas veces cuando la persona está en el estado de ese reino malo, no lo puede ver. Pero por eso su vida está en esa condición. El único lugar de condición buena es ser trasladado de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Donde hoy obviamente tenemos a un rey que no es malo, que Él se complace en hacer misericordia, que Él lo único que pretende en nuestra vida es que seamos quitados del sufrir, del padecer, de esa inmundicia y maldad. Por eso ahora todos los que hemos sido trasladados al reino glorioso de nuestro Salvador Jesús, que estas palabras resuenen en nuestra vida, como le dijo Moisés al pueblo, los egipcios que los agobiaban, que los esclavizaron y que los dañaban, Dios dice que jamás los van a volver a ver. Que alguien hoy conozca y entienda que aquel poder que nos traía para allá y que éramos su juguete y que nos tenía esclavizados, jamás volverá a ejercer en nuestra vida. Y eso, hermanos, nos debe de llenar de alegría y pensar, nunca voy a dar mi vida para que vuelva a ser esclavizada. Mi vida ahora tiene un rey que me ha trasladado a su reino de luz, a su reino de amor, a su reino de paz, a su reino de vida, a su reino de bendición, a su reino de esperanza. ¿Alguien de veras cree esto conmigo? Eso es lo que le ha pasado a nuestra vida, de un reino a otro reino. De un reino a otro reino, estando bajo el poder de un rey, pero ahora estamos bajo el poder de otro. Uno no tiene nada bueno y el otro solo es bueno. Uno no tiene nada de amor y el otro es la fuente del amor. Uno no tiene misericordia y el otro es infinita misericordia. Alguien de veras que esto conmigo en esta mañana. Alguien bendiga al que vive y al que reina por siempre y para siempre. Eso es lo que el apóstol le dice a los hermanos. Eso es lo que ahora la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Que esta libertad incluye el rescate obviamente del peligro y de la separación eterna para con nuestro Dios. Hemos sido rescatados de la muerte. Hemos sido rescatados del destino eterno, hermanos, de separación de delante del Señor. Nuestra situación en general ha cambiado. ¿Por qué? Por la obra del Señor. Este rescate abarca tanto ahora en nuestra vida. Lo espiritual, lo físico, lo moral, lo físico, lo material. Porque ahora nuestro Dios es por nosotros. Un día este reino se manifestará visiblemente. Pero hoy al estar viviendo en lo espiritual, sabemos que Él ya no nos puede hacer nada. Sabemos que no tiene más dominio sobre nosotros. Que la palabra misma nos lo confirma según 1 de Juan 5, 18 y 19. El Señor nuestro Dios que nos ha dado un nuevo nacimiento. El Señor nuestro Dios que nos ha dado una nueva vida. Por eso enseña el verso 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Juan dice, esto nosotros lo sabemos.
Ese no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué interesante, que antes nos ponía donde Él quería, nos hacía como Él quería, y ahora no nos toca. No nos toca. No nos toca. Yo no sé si eso sea interesante para alguien importante. Yo no sé si eso es bueno para alguien. Para mí lo es. Gracias, Señor mi Dios. Gracias que Él no me puede tocar. No me puede tocar solo por una razón. Porque he creído en ti. Estoy creyendo en ti. Y voy a seguir creyendo en ti. Gracias, Señor, por todo esto. Y en el verso 19, Juan dice, también sabemos esto. Lo mismo que sabía en el verso 18, también lo sabe en el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si usted no es de Jesús ahora, hay una sola realidad en su vida. Está bajo el poder del maligno. Alguien podrá decir, no me veo ataduras, no me veo en el cepo con grillos, pero usted es una persona aprisionada. Es una persona que no tiene libertad. Es una persona que está bajo el poder de este rey malo, que solamente busca la destrucción de su alma. Que Él vino a su vida y seguirá viniendo cada día de continuo para destruirlo un día por completo. Pero la esperanza es de que el Señor ha venido y ha venido para darle respuesta a la necesidad de la humanidad, del hombre en personal. Por eso en Juan 10:10 la Biblia declara, el Señor Jesús está hablando estas palabras, les confirma a ellos la acción del buen pastor, y cuando llega al verso número 10 les confirma el ladrón, que es el enemigo, es el diablo, el rey de ese reino de inmundicia y de maldad. Él no viene sino para hurtar, que es robar, para matar y para destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia. Y es que en el reino del Señor nuestro Dios, a donde es trasladada la persona que cree en Él, esa persona obviamente lo va a tener todo lo bueno y en abundancia para bendecir su vida. Eso es lo que hoy tenemos que entender. Esto es lo que hoy debemos de agradecer. Esto es lo que hoy tenemos que estar conscientes. De que aquel enemigo que ha venido para destruir nuestra vida, que apareció en la escena desde la eternidad rebelándose contra Dios porque Él quería tener lo que Dios tenía desde el principio, ser adorado, ser exaltado, venerado. Él tuvo celos de Dios y Él no va a descansar, hermanos, hasta que esta dispensación de gracia se concluya. Él seguirá con sus planes maquiavélicos. Él seguirá con el plan de destrucción. Él seguirá queriendo hacer todas estas cosas para arruinar la vida de los seres humanos. Él seguirá adelante. Él pensará aún más en destruir a la humanidad, porque Él sabe que infringe dolor en el glorioso y santo corazón de Dios. ¿Entienden eso, amados hermanos? Esto es lo que le ha pasado a nuestra vida. Esto es a la gracia que el Señor nos ha llamado. Estas son las cosas hermosas que Dios, nuestro Señor, nos ha dado. Este reino es real, aunque no se ve, es real. Por eso el apóstol Pablo declara en Efesios capítulo número 6 y verso 10 hasta el verso 18. En el verso 10 se le insta a la iglesia de Asia Menor en la ciudad de Éfeso a que se fortalecieran en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la razón era sencilla, que se tenían que vestir de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la lucha de los cristianos no es una lucha épica, un combate, un hombre con un hombre o una mujer con una mujer o viceversa, sino que esta batalla épica, la cual Él ya ganó, es contra seres que no vemos. Por eso Él dice, vístanse de toda esta armadura. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Alguien lo tiene por amigo, alguien lo tiene por bueno,
alguien lo tiene por inocente, alguien lo puede tener simple y sencillamente por inofensivo, pero la realidad es que Él, Jesús lo dijo, viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Si usted hoy conscientemente es capaz de decir, mi vida no es de Jesús, entonces está bajo el dominio de este rey malo. Esa es la verdad. Él tomará su placer hasta que usted sea una alma destruida, sin esperanza con Dios, sin oportunidad de ser bendecido hoy en esta vida y por toda la eternidad. Este es el mensaje. El único que lo puede a uno trasladar es porque Él ya venció, es porque Él tiene el poder y la autoridad, es porque Él ya derrotó al enemigo. Él puede entrar a ese lugar y tomarlo si usted lo quiere, pero necesita clamar, necesita pedir, necesita buscar al Señor. Así como Israel lo buscó a Dios, dice Dios, he oído el clamor de mi pueblo, he oído que ellos están sufriendo, he oído y ellos entienden que están bajo un poder opresivo. Y Él lo puede tomar y lo puede trasladar, y al trasladarlo lo ubicará en un lugar exaltado, en un lugar bendecido, en un lugar de esperanza. ¿Entienden esto? Es necesario fortalecernos en el Señor. Es necesario tomar la armadura de Dios, vestirnos de ella para estar firme contra las acechanzas del enemigo. Este ser, hermanos, el verso 12 lo declara. ¿Cómo es Él? No lo podemos ver ni lo podemos palpar, pero es real y verdadero. En el sentido que es verdad, no verdadero, en el sentido de pureza y grandeza. Es real, es verdad. Y el apóstol dice, porque nuestra lucha no es contra la sangre ni la carne, sino contra principados, que son jerarquías de espíritus inmundos, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huéspedes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Esa es la lucha del hombre, esa es la lucha de la mujer. Este es el adversario, este es el enemigo. Yo aquí predicando no soy el enemigo de nadie. Soy uno que anuncia, uno que tiene prueba en sí de que Dios rescata, de que Dios libera, de que Dios salva, de que Dios perdona, de que Dios en su rico amor y su misericordia nos da esperanza. Por eso predico en contra del enemigo. Por eso lo voy a seguir diciendo aquí, en la calle, en los hogares y donde quiera. Él no es bueno, Él no es tu amigo. Él solamente quiere destruir tu vida. Cuando estaba buscando un texto que me ayudara y encontré el texto de 2 Corintios 11, donde dice que aún el diablo se viste como ángel de luz para engañar a los seres humanos, a los hombres. Y seguí leyendo y me interesó algo. Y luego dice, abajo había como una nota: el diablo se viste de oveja siendo un lobo rapaz. Y cuando miré eso le hice clic a una unión de ese enlace. Y me salió un evento de lo que es la fauna, o sea, los animales allá afuera en el campo. Y me dio una historia de lo que estaba leyendo ahí relacionado a lo que es el mugroso enemigo. Y vea, y dice que los lobos, que son expertos en cazar, dice que ellos cuando ven a otros animales que son caninos, o sea, de la misma raza, especialmente a perros en las aldeas, el lobo no se presenta a él, el macho alfa no se presenta ahí. Lo que él hace, le dice a una hembra. ¿Y cómo le dice? Pues en su idioma de lobo. Le dice que vaya. Y llega a estas hembras y comienzan, hermanos, a coquetear, por así decir, con los perros. Y no importa qué tipo de perro sea, si es un cangal o el que sea, perros que los llaman poderosos para destruir lobos, dice que las hembras los comienzan a hacer lure, los comienzan a traer. Y los provocan. Y los perros se sienten obviamente como queridos por este animal que es hembra.
Y dice que cuando los encantan, los comienzan a llevar fuera y fuera y fuera de lo que es el territorio de protección de su casa. Y que cuando el lobo alfa ya alcanza a notar que el animal está fuera del alcance de su protección, ellos salen por otro lado. Y dice que cuando salen ya los que son los machos, los que tienen la fuerza con el lobo alfa, atacan a aquellos animales de una manera tan feroz que en cuestión de minutos lo pueden hacer pedazos. Y seguía leyendo yo y dije, ¿aplicaré esto para la prédica? Y seguí leyendo, y en lo mero último, antes de concluir ese pequeño documental, dice, la ignorancia más grande en la acción del perrito es de creer que es obviamente amado. O sea, porque le mandan a una hembra o dos hembras, comienzan a jugar y lo sacan para afuera. Lo más triste es pensar hoy en este día una persona que el diablo es su amigo. Eso es lo más triste pensar. La Biblia dice que él es malo, que él busca la destrucción, él busca la aniquilación de las personas. Él busca obviamente que uno no se cumpla el propósito eterno de Dios de llevarnos un día con Él a casa. Él solamente quiere exterminarnos. Cuando yo leí este documental, hermanos, ¿podré pensar que el enemigo usa de su astucia para querer engañar? Claro que sí. ¿Usa de artimañas para querer convencer? Claro que sí. El zarpazo de él será definitivo en un momento donde la persona puede ser literalmente destruida. Hoy, aunque no se ve, tenemos una gran batalla. Todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, hay un poder destructivo, y en ese poder hay un rey, y ese rey no tiene nada bueno. Y lo que nosotros tenemos que hacer, los que hemos sido rescatados por el precio glorioso de la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nunca volver a estar en ese estado de yugo de pecado y de maldad. Nunca volver a ese estado de esclavitud. Nunca. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 5:1, y esta es la verdad: nunca volver a ese estado de esclavitud, nunca volvernos a poner en ese yugo para darle a él autoridad de que siga reinando sobre nosotros. Y ustedes, amados oyentes que están aquí, reciban esta palabra. La única forma de salir de allí es cuando ustedes hagan suyo el glorioso sacrificio del cuerpo de Cristo ofrecido en la cruz del Calvario, para ser redimidos, comprados por la sangre gloriosa del Señor. En primera de Pedro 1, versos 18 y 19, el apóstol Pedro les habla a los hermanos y les anuncia esta increíble y poderosa verdad. ¿Y qué es lo que él les está diciendo? ¿Qué es lo que él les habla a la iglesia de aquel día? Hoy también nos lo dicen a nosotros. En primera de Pedro 1, versos 18 y 19. ¿Y qué es lo que dice? Que nosotros hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Y esta manera vana de vivir era la manera vana. Vano es sin sabor, sin sentido, sin nada bueno. Lo vano es como cuando una mujer cocina y viene otra y prueba y dice, ¿cómo te parece? Está vana, no tiene sabor, no tiene sentido. Y vano, no tiene valor. Y cuando el apóstol dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, una manera que no produce nada bueno en nuestra vida, la cual recibisteis de vuestros padres, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata. El verso 19 lo dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. El rescate y el traslado solamente ocurre cuando recibimos ese glorioso amor que Él ha tenido. El rescate solamente se efectúa cuando creemos que Él ha pagado el precio
para salvar nuestras vidas. Le voy a pedir a los músicos que vengan, por favor. Con esto voy a terminar yo. Y quiero que entienda esto que voy a decir, porque esto es una gran verdad y esto lo tenemos que entender así de esta manera. Esto obviamente nos va a ayudar a nosotros a que podamos recibir que al tiempo de ser quitados y trasladados de un reino e introducidos en otro, no quedamos para vivir nuestra vida como a nosotros nos plazca. Estamos ahora para hacer la voluntad de este nuevo rey, una voluntad que es agradable y perfecta, buena para nuestra vida, una voluntad que es para bendecirnos, una voluntad que es para socorrernos, para ayudarnos. Y con esto yo quiero terminar y decirles a ustedes que esta es una gran verdad, que si en aquel lugar se nos obligaba a vivir de una manera, aquí, hermanos, el Señor nuestro Dios no nos obliga, porque aún ahora que estamos aquí, Él nos permite ejercer en nuestra vida este libre albedrío que es libertad para decidir lo que queremos hacer. Pero al ser trasladados a este reino de luz, de vida, de esperanza, de perdón, de amor, no puede haber lugar para no decirle: Señor, quiero hacer todo lo que tú quieras. Quiero vivir de la manera que tú, mi Señor y mi Dios, deseas. En 2 de Timoteo, en el capítulo número 4, del verso 14 en adelante al 18, le voy a parafrasear el verso 14 hasta el 17. Ahí habla de Alejandro el calderero, cómo se oponía a la predicación del evangelio del apóstol Pablo. Y él, cuando le dice a Timoteo: cuídate tú de él, porque él se opone duramente a las palabras. Él no recibe el evangelio del Señor, él no quiere estas cosas. Él le dice enseguida al apóstol Pablo que cuando él estuvo obviamente delante de aquellos que tenía que rendir cuentas de su vida y de sus acciones, dice él: en mi primera defensa no había nadie conmigo, estuve solo. Que el Señor nuestro Dios no les tome en cuenta a aquellos que me han abandonado. Y en ese contexto el apóstol declara en el verso 18, dice: el Señor entonces me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos aquí y estamos conscientes que el reino que estamos viviendo, el reino de Dios hoy, es aquel que nos da a nosotros apertura de bendición, de libertad, esperanza. Un día vendrá el reino visible de Dios al mundo cuando reinaremos con Él. Pero para eso, amados hermanos, tenemos que ser conscientes que nuestra vida no puede seguir siendo vivida como a la aventura. Y aunque Dios nos da libertad, insisto, de libre albedrío aún en su reino al cual nos ha trasladado, el reino de su amado Hijo, nuestra vida debe de ser puesta en el servicio a Él con todo entendimiento. Y esto es lo que alguien hoy puede totalmente ignorar. Por eso el apóstol Pablo en segunda de Pedro 1, el verso número 3 hasta el 11, dice estas palabras: hoy en nuestra vida, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Ahora vea lo que el verso 4 al 6 declara: por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandiosas promesas, que para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. O sea que hoy no debemos de ignorar absolutamente lo que le ha pasado a nuestra vida. Tenemos que tener plenamente entendido lo que le ha pasado a nuestro ser. Pero para eso tenemos que dedicarnos, tenemos que poner toda diligencia. Dios no nos obliga, porque el texto no obliga. El texto
Está solamente enseñando cuál debe de ser nuestra participación. Y dice entonces el verso 6 que al conocimiento debemos de añadir el dominio propio, y al dominio propio la paciencia, y a la paciencia debemos de añadirle también piedad. A la piedad debemos de añadirle el amor fraternal, y al amor fraternal debemos de añadirle el amor. El verso 8 al verso 11 entonces dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan en ti o en mí, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el que ha sido trasladado de allá debe de poner toda diligencia acá. Este rey, hermanos, este rey espera algo de nosotros, y espera que nosotros con mucha diligencia pongamos en acción las cosas en las cuales Él nos ha bendecido. Enseguida dice el verso 9: por lo cual, pero el que no tiene, estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis fácilmente. Porque haciendo estas cosas no caeréis fácilmente. El verso 11 declara: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estamos en el reino de Dios, donde se predica la palabra, donde el enemigo no tiene ahora dominio sobre nuestra alma, sobre nuestra vida. Esperamos, como dice Pablo en Romanos 8 del 24 en adelante, la redención de nuestros cuerpos. Hoy fue ya redimido nuestro espíritu, pero mientras estamos aquí, al ser trasladados de la muerte a la vida, hay que vivir para Él, para la alabanza de su nombre. Si fuimos trasladados de la condenación a la bendición, hay que vivir para Él, para que Él reciba gloria, honor y honra. Hay que hacerlo de esta manera, porque este gran Rey, amados hermanos, que nos ha perdonado, Él que nos ha limpiado, Pablo lo puso en estas sencillas palabras en 1 Timoteo 1, verso 12 al 17, cuando él reconocía lo que le había pasado a su vida. Y del verso 12 hasta el verso número 15, él declara unas palabras contundentes que hoy la iglesia tiene que reconocer, porque él agradecía a Dios, su Salvador, al que lo había fortalecido, a Cristo Jesús, y lo había tenido por fiel, poniéndolo para predicar el evangelio como un ministro. El verso 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque todo lo hice por ignorancia e incredulidad. El verso 14 y 15 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él puede perdonarte a ti, Él puede salvarte a ti, que no le has recibido. Si te llegas a morir en el estado donde estás, vas a solamente a enfrentarte a una cruda realidad. Hermanos, yo no estoy aquí para criticar ningún credo, pero hay algo que me choca, hay algo que no puedo soportar más, que no importa cómo vivan las personas, le celebran un último evento, y en ese último evento, el que ni siquiera los conoció, que ni siquiera supo cómo fue la conducta de su vida, pueda decir que esa gente, solo porque obró caridad, ahora está en el cielo. Y creen que a través de una aspersión de agua y un solo rito simbólico, esa gente se salvó. Pero eso no es verdad. La verdad es que hay un solo Redentor, y para que Él te pueda redimir, necesitas entregarle a Él todos los pecados, para que Él, con el precio que los compró de su muerte y los lavó con su sangre, te haga entonces digno de ser trasladado de ese reino
de oscuridad, de tinieblas y de maldad, al reino de amor, de verdad y de luz, que es el reino de nuestro Salvador. El apóstol entendió estas palabras y él mismo agradeció a este rey. Y él dijo claramente: Él vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él entonces emite una doxología, una alabanza a Dios, y dice el verso 17: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, honor y gloria por todos los siglos. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. ¿Alguien quiere ponerse de pie y decirle: Señor, no había pensado exactamente lo glorioso que ha pasado a mi corazón, lo glorioso que has dado a mi vida, cómo me has trasladado, Señor mi Dios, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la maldición, Señor, a la bendición. Pero ahora, Señor mi Dios, con gratitud quiero bendecir tu santo nombre. ¿Habrá alguien que quiera venir y agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho? Donde no se puede pagar ningún otro rescate, donde no hay un amor que sea capaz de liberar, donde no hay un poder que sea tan grande y exaltado que se pueda enfrentar al dominio de la maldad, pero que Él lo hizo porque supo en su corazón, lo entiende ahora, que nuestra vida fue vivida en ignorancia y solamente de Él se recibe misericordia. El praise team puede cantar bajito. Por eso finalmente esto nos recalca que el traslado sucedió no porque nosotros simple y sencillamente hubiésemos solo querido salir de allí, sino por su obra, porque le pedimos a Él, decidimos confiar en Él, creerle a Él. Señor, Señor, Señor,